¿Qué es la escultura urbana monumental? Se conoce como escultura urbana a toda pieza escultórica realizada con el propósito de embellecer de forma artística a diversos entornos urbanos, dando a conocer un mensaje reflexivo a la sociedad. Esta posee características y puede realizarse de diferentes materiales. Una de las características primordiales de este elemento consiste en dar un lenguaje propio donde el arte sea el medio comunicacional entre lo que se considera obra-espectador, logrando así más la percepción de un elemento ornamental. Los materiales utilizados en la elaboración de estas esculturas son muy diversos e incluso cualquier material resistente a la intemperie se considera altamente capacitado para ser utilizado, aunque la metodología pueda variar. A continuación tendremos lugar a la exposición sobre los diferentes exponentes notables y sus obras durante las décadas de 1860 al siglo XXI. La escultura urbana monumental de la década de 1860 sufrió una transformación y evolución enfocada a su estilo, buscando que las obras de escultura se inclinaran a una representación conmemorativa, histórica y de líderes nacionales. Uno de sus mayores exponentes fue Thomas Ball, un escultor estadounidense nacido en Massachusetts, el cual desde muy temprana edad se interesó por el arte e inició sus estudios en Boston, el cual se hizo conocido por sus obras urbanas conmemorativas, como la estatua a George Washington en Boston Common, la cual es una escultura ecuestre que representa majestuosidad y determinación, y la escultura de Daniel Webster en Central Park, que responde a una pose de oratoria en representación al destacado político y orador, ambas realizadas en bronce con el enfoque conmemorativo que se vio en la época. En la década de 1870, esta corriente sufrió más cambios culturales y sociales. Las obras fueron más expresivas y detalladas, buscando capturar la personalidad de grandes figuras en la historia. Uno de sus mayores exponentes fue Daniel Chester French, un escultor estadounidense que se destacó por su realismo y la expresión emotiva en sus esculturas, logrando captar de gran manera la anatomía y sentimiento en cada uno de sus trabajos. Dentro de algunas de sus grandes obras podemos encontrar la estatua ecuestre del general Nathaniel Greene, que honra su liderazgo en la milicia de la independencia de Estados Unidos, y la estatua Concord Minuteman, una escultura que busca representar la dignidad lista para defender a su patria en esta misma guerra de independencia. En la década de 1880, la escultura urbana monumental se enfocó en el realismo y el naturalismo. Hubo un aumento en la construcción de monumentos conmemorativos que honraban líderes políticos, militares y figuras culturales. Existió más colaboración entre escultores, arquitectos y planificadores urbanos para integrar los monumentos en el entorno urbano. En esta época podemos encontrar a Edward Baptist Allerton. Nació en el año de 1855 en Falset, Tarragona. Desde temprana edad mostró interés por la escultura, siendo alumno de la Escuela de la Lonja de Barcelona. Aprendió de maestros como John Roy y Solé y Andrew Alou, y posteriormente de los hermanos Balti y Millana. Una obra destacada que podemos mencionar de esta época es la Estatua de la Libertad, la cual es un monumento urbano icónico por su altura y diseño, el cual resalta de una manera en la que muy pocas piezas lo hacen. Frédéric Auguste Bartholdi y Gustave Eiffel son sus autores, y fue finalizada en el año de 1886. En 1890 se diversificaron los temas, incluyendo figuras literarias y científicas. Se retrató a los homenajeados de manera más individualizada, alejándose de las idealizaciones. Los estilos Art Nouveau y Art Deco influyeron en diseños más estilizados y ornamentados, y durante la década se vio un aumento en la restauración y preservación de obras históricas. En estos años encontramos a Antonin Pop, el cual fue un escultor y modelador de porcelana de Coburgo. Tras graduarse de la Real Schule local, aprendió en un taller de su padre, asistiendo a clases a la Escuela Industrial Checa. En 1870 estudió dibujo en la Academia de Bellas Artes de Praga. Es conocido actualmente por sus esculturas monumentales y decorativas en edificios públicos de Praga. Como obra destacada de esta época encontramos a Garibaldi Washington Square Park, la cual es una estatua que junto con su pedestal de granito fueron diseñados por Giovanni Turini, bajo la iniciativa de los editores del periódico Progreso Italoamericano, quienes buscaron fondos para honrar la memoria de Garibaldi después de su fallecimiento. Escultura urbana monumental de 1900 a 1910. En la década de 1900, la escultura urbana a menudo se encontraba en espacios públicos,
Estas esculturas se diseñaron para ser accesibles al público en general y a menudo tenían un propósito conmemorativo, político o simbólico. Un representante importante de la década es Auguste Rodin. Fue un escultor francés considerado el padre de la escultura moderna en Francia. El estilo de las esculturas urbanas se caracterizaba por su enfoque en la emoción humana, la naturalidad de la forma y una técnica que a menudo muestra la influencia de su proceso creativo directo. En esta década destacan obras como El Pensador de Auguste Rodin, el cual representa a un hombre desnudo sentado en una roca. La postura de la figura inclinada hacia adelante y con la frente fruncida sugiere un estado de concentración y reflexión intensos. Otra obra destacable de la década es la de Los burgueses de Calais, del mismo autor. En esta obra, las figuras están representadas en una variedad de posturas y expresiones emocionales, desde la desesperación hasta la resolución. La escultura captura la tensión y la angustia del momento. En 1910, la escultura comenzaba a experimentar con nuevos materiales, como el hierro fundido, el bronce y el acero, que permitían a los escultores crear obras más grandes y audaces. Estos materiales también eran adecuados para la creación de monumentos y esculturas públicas que decoraban las ciudades. Entre sus exponentes notables está Aristide Baillot, quien fue un destacado escultor francés. Su estilo se caracterizó por su enfoque en la forma humana y la búsqueda de la belleza clásica, en un momento en que las tendencias artísticas estaban experimentando una transición hacia formas más modernas y abstractas. Podemos mencionar las esculturas relevantes de la década, como el torso del verano del escultor Aristide Baillot. La obra es un estudio de la forma del cuerpo humano, particularmente del torso, con un enfoque en las curvas y proporciones, la cual pertenece a un estilo clásico moderno. Una más es creada por Jerome Connor, es la escultura a Joe Caro. La figura refleja su papel histórico como líder religioso y un educador, el cual se encuentra grabada en bronce y representa un movimiento del realismo artístico. Escultura urbana monumental de la década de 1920 a 1930. La década de 1920, esta fue la década que coincidió con la Primera Guerra Mundial, donde se presenciaron cambios culturales y artísticos significativos, destacando el estilo Art Deco, con su elegancia y modernidad en escultura. Y uno de los exponentes notables es Henry Moore. Nació en 1898 y murió en 1986. Fue un influyente escultor británico que se destacó por su abstracción de formas orgánicas y figuras humanas estilizadas. Cabe destacar una de las piezas importantes de este exponente es Rey y Reina, hecha en 1958. La técnica utilizada es en bronce, procedencia de Glen, Scotland. La ubicación actual es de Hazelhurst Museum and Sculpture Garden y el estilo escultórico es figurativo y expresionista. Otra de las piezas es la figura reclinada, hecha en 1938. La técnica utilizada es en piedra, la procedencia es de Inglaterra y la ubicación es de Tate, Londres. El estilo escultórico es figura expresionista. La década de 1930, la década estuvo marcada por la Gran Depresión, afectando la vida cotidiana y la creatividad artística de los escultores. Utilizaron materiales como bronce, mármol y madera, reflejando el realismo social al representar las experiencias de las clases trabajadoras. Como campesinos y obreros, una de las mayores exponentes de esta época es Barbara Hepworth, nacida en 1903 y murió en 1975. Fue una influyente escultora británica destacada en el arte abstracto del siglo XX. Su obra se caracterizó por la abstracción orgánica y el uso de los materiales como mármol y madera. Exploró la relación entre formas y espacio, dejando un impacto perdurable en la escultura contemporánea. Una de las obras más importantes de esta exponente es Achean, hecha en 1959. La técnica utilizada fue bronce, procedencia de Catherine College, Oxford. Ubicación es Stirling Rich Museum, Crawler Moller. El estilo esculturismo es escultura figurativa expresionista, y otra de las obras de este exponente es Singleton. Fue hecha en 1961. La técnica que usó fue en bronce. La procedencia de Estados Unidos y la ubicación actual está en Nueva York. El estilo esculturístico es figura expresionista. Escultura urbana monumental de 1940 y 1950.
La escultura urbana en la década de 1940 estuvo influenciada por varios factores, incluyendo los eventos históricos de la época, las tendencias artísticas y los avances tecnológicos. Esta década estuvo marcada por las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción posguerra y la búsqueda de formas de expresión artística que reflejan los desafíos y las aspiraciones de la sociedad en un periodo de cambio y renovación. En esta época destacamos a Juan Cristóbal, un escultor español nacido en Ojanes, España, en 1897. Inició su formación en el taller de Nicolás Prado Bernites y luego se trasladó a Madrid con una beca, donde se convirtió en aprendiz en el taller de Mariano Belliure. Sus obras se caracterizaban por la influencia del helenismo y el Quattrocento italiano, combinando elementos clásicos con tendencias contemporáneas. Entre sus obras destaca el monumento a Julio Romero de Torres. Esta escultura es de carácter conmemorativo y fue tallada en piedra y bronce. El escultor capta la conexión del artista con rasgos faciales detallados y expresivos que reflejan su carácter y pasión por el arte. En esta época encontramos también el monumento a los caídos. Esta escultura es de carácter figurativo y consta de 3 arcos, un altar y un sepulcro coronado por un obelisco con una cruz. Esta escultura pretendía conmemorar a todas aquellas personas que fallecieron durante la guerra. La escultura urbana de la década de 1950 estaba influenciada por varias corrientes artísticas que habían surgido en el siglo XX, como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo abstracto. Estilos como el realismo socialista también jugaron un papel importante, especialmente en los países con regímenes comunistas. En esta época encontramos a Alexander Calder, un destacado escultor urbano de los años 50, conocido por sus móviles y esculturas cinéticas. También dejó su huella en el paisaje urbano con monumentales obras que fusionaban movimiento y arte abstracto, transformando en el arte público de la época y dejando una influencia perdurable en la escultura contemporánea. En esta época destacan esculturas como Amphion de Henry Lawrence. Se trata de una escultura que combina formas curvas en una composición abstracta que evoca la figura humana. Las formas curvas dan la sensación de movimiento y energía, y el nombre Amphion hace referencia al mito griego de un músico y poeta conocido por su habilidad para mover rocas y construir muros con la música de su lira. Con un estilo muy similar, encontramos a la figura reclinada Festival, realizada por el escultor Henry Moore. La escultura representa una figura humana estilizada y abstracta que yace en una posición de reposo. Las formas orgánicas y las líneas suaves y curvas se combinan con elementos geométricos para crear una composición equilibrada. La escultura urbana monumental, de la década de 1960 a 1970. La escultura urbana monumental de 1960 fue testigo de un cambio significativo en los materiales utilizados en la escultura urbana. Surgieron nuevos materiales como el acero, el hormigón y el plástico. Estos materiales permitieron a los escultores explorar formas más abstractas y experimentar con diseños arquitectónicos más audaces. Uno de los exponentes más conocidos de esta década es Richard Serra, nacido el 2 de noviembre de 1938 en San Francisco, California. Es un artista contemporáneo de renombre internacional, conocido por su trabajo en la escultura y en particular por su contribución en el arte minimalista y la escultura de acero. Una de sus obras más conocidas es llamada Inclinada. Su presencia imponente y su geometría minimalista desafiaron las expectativas tradicionales de lo que una escultura pública debería de ser. Otra de sus obras es Teo del Apio, la cual se compone de una serie de elementos geométricos con colores tenues, típicos del artista. En la década de 1970, una característica distintiva de la escultura urbana fue la diversificación de los estilos y enfoques. Los artistas abandonaron en gran medida las formas tradicionales y empezaron a experimentar con una amplia gama de estilos, desde el expresionismo abstracto hasta el minimalismo y el arte conceptual. Uno de los exponentes notables fue Robert Simpson,
fue uno de los pioneros del Land Art, un movimiento que se desarrolló en la década y fue en busca de alejar el arte de los espacios tradicionales como los museos y las galerías y llevarlas a paisajes naturales o a áreas remotas. Una de sus obras más conocidas es la espiral de Yelty, la cual consiste en una espiral de rocas y tierra que se extiende de forma helicoidal hacia el centro del lago salado. Otra de sus obras son los túneles de sol, los cuales son tubos que están dispuestos en una formación cruzada, de manera que forman una cruz cuando se observan desde arriba, con los agujeros que permiten que la luz del sol y la luz de las estrellas atraviesen los túneles, creando efectos de iluminación y sombras en el interior de los mismos. La escultura urbana monumental de la década de 1980 se dio hacia sus finales, cuando las intervenciones escultóricas estuvieron estrechamente relacionadas con varias reformas urbanas llevadas a cabo por arquitectos municipales o por encargo del ayuntamiento. Un artista destacado de esta época es Tom Franzen, quien fue un artista belga contemporáneo y de posguerra. En una de sus obras destacadas tenemos la estatua de Bart Capone, el cual representa a un policía que está siendo agarrado por un ladronzuelo que surge de una alcantarilla. Seguido tenemos el monumento de Ernest Clas y de White, el cual es una estatua de la 100ª edición de The White. En la década de 1990 se retomó generalizadamente a nivel internacional estrategias propias del arte conceptual. Francisco Rayo Lahoz, nuestro segundo exponente notable, quien fue un escultor prolífico cuya trayectoria merece un estudio de conjunto. El caballito de lonja es una estatua que representa el caballo originalmente en cartón, en el que fotografiaba Ángel Cordero García, a quien posaba montado en él, principalmente niños. Con esta estatua en bronce se homenajeaba el fotógrafo minutero que estuvo en los jardines del Palacio de la Lonja de Zaragoza entre los años 1925 y 1978. Puppy representa a un cachorro escocés de la raza West Highland White Terrier. Se compone de una estructura de acero recubierta con aproximadamente 38,000 plantas naturales, que son reemplazadas 2 veces al año a medida que éstas dejan de florecer. La escultura urbana monumental de la década del 2000 se destacó por la diversidad de experimentación artística. Destacó una exploración de estilos que fueron desde lo figurativo hasta lo abstracto, además de un creciente énfasis de la interacción con el entorno y el usuario. Uno de sus mayores exponentes es Anish Kapoor, un destacado escultor británico nacido en India, conocido por sus obras que desafían la percepción y la gravedad, así como por su uso de formas abstractas, biomórficas y colores vibrantes. Una de sus obras famosas es llamada Sky Mirror, la cual es un enorme espejo cóncavo de 35 pies de diámetro que refleja de manera invertida el horizonte de la ciudad y Rockefeller Plaza. Tenemos también el Cloud Gate o The Bean en Chicago, que es una escultura elíptica de 110 toneladas hecha de acero inoxidable altamente pulido. Esta refleja el horizonte de Chicago y las nubes del cielo del mismo. En la década de 2010, las obras de arte público se convirtieron en un elemento importante de las ciudades, y se exploraron temas ecológicos y políticos. Además, la tecnología y la multimedia se incorporaron cada vez más en las obras escultóricas, creando experiencias dinámicas para los espectadores. Uno de los exponentes remarcables de esta época es Ai Weiwei, un influyente artista y activista chino conocido por su arte provocativo y su lucha por los derechos humanos. Su obra desafía sistemas opresivos y da voz a quienes han sido silenciados. Una de sus obras destacables durante la década del 2010 es Good Fences Make Good Neighbors. Es una obra que aborda cuestiones de inmigración, fronteras y divisiones sociales. La instalación consiste en una serie de estructuras de cercas y jaulas que se dispersa por la ciudad de Nueva York. Tenemos también Forever Bicycles, que consiste en múltiples bicicletas interconectadas. Ai buscaba simbolizar el cambio rápido de la China contemporánea, así como representar la producción en masa y el consumismo moderno. Como mención importante, tenemos el estadounidense Jeff Koons, quien ha sido artista desde la década de 1970, pero ha influenciado y tenido obras destacables en la década de los 2000 y el 2010. Influyente artista contemporáneo conocido por su obra que se enmarca dentro del movimiento del neopop y por su enfoque en la cultura popular y el consumismo. Tulips es una de sus tantas obras icónicas, hecha de acero inoxidable y con su característico aspecto de globo. Con el uso de colores vibrantes y su gran escala, logra el uso de cosas de la vida cotidiana como piezas impresionantes de arte. Escultura urbana monumental 2020. En la década del 2020,
La escultura urbana monumental se caracteriza por la incorporación de tecnología interactiva, mensajes sociales y políticos, colaboración comunitaria y enfoque a la sostenibilidad ambiental. Como uno de los exponentes notables de esta década, podemos mencionar a Juan Garayzábal, quien nace el 20 de marzo de 1971 en la ciudad de Madrid, España. Juan es un artista conceptual, escultor y grabador, artista polifacético que ha experimentado también con el dibujo, videoarte e instalaciones luminosas y acústicas. De sus obras más destacadas podemos mencionar a Memoria Urbana, que se creó en el año 2021 y su técnica principal es escultura en metal, procedencia en Alemania y se ubica en Alemania, Berlín. También podemos mencionar al Balcón de La Habana, que fue creada en el año 2020 con la técnica de acero inoxidable, procede de Estados Unidos y se ubica en Miami, Estados Unidos. El Balcón de La Habana es una estructura de acero inoxidable con una altura de 21 metros.